Un saludo a todos, mi nombre es Wilson Adalín Mendoza Aguilar, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Actualmente curso la carrera de Derecho, la asignatura Filosofía impartida por el catedrático Guillermo. En esta ocasión pues voy a impartir con ustedes algunos pensamientos y datos sobre un tema que pocos conocemos, pero que de una u otra forma estamos involucrados. Hoy vamos a tratar sobre el tema del vitalismo. Para comenzar, les comento que, hablando etimológicamente, la palabra vitalismo está formada por raíces latinas y que significa doctrina de explicar los fenómenos biológicos para la acción de las fuerzas propias de los seres vivos y no solo de la materia. Sus componentes léxicos son vita, que significa vida, al, relativo a, más el sufijo ismo, que significa doctrina. En conclusión, el vitalismo es la doctrina relativa a la vida. Para entender este término, explicamos el enfoque del vitalismo en la ciencia y el vitalismo en la filosofía. Comenzamos con el vitalismo en la ciencia. Con el triunfo de las ciencias naturales a partir de la Edad Moderna, muchos actores consideraron que los fenómenos vitales podrían ser explicados en términos materiales. El punto de vista mecanista dominante sugeriría que podemos entender a los seres vivos a partir de la comprensión de los fenómenos físico-químicos y que la vida no representa un nivel de realidad cualitativa distinto de la realidad inorgánica. Estos científicos postularon la existencia de un propio concepto en los seres vivos, principio responsable de sus comportamientos, por lo que se consideraron que los fenómenos vitales no pueden ser explicables mediante las leyes de la física y la metafísica. Además, vamos a hablar sobre el vitalismo en la filosofía. Hablando un poco de la historia, en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX encontramos importantes filósofos que desarrollaron toda una filosofía a partir de la reflexión relativa. En la vida, dentro de esta línea del vitalismo, se suelen distinguir también diversas corrientes en función de su concepto de vida. Es habitual señalar que al menos dos formas de entender la vida en el sentido biológico y la vida en el sentido biográfico o histórico. La vida en el sentido biológico se entiende como el concepto que subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, lo natural, lo sobrenatural, la fuerza y la lucha por la subsistencia. El vitalismo de Nietzsche se incluye en este grupo, la vida en el sentido biográfico e histórico, pero también podemos referirnos a la vida como un conjunto de expresiones humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico como en su dimensión social o histórica. La filosofía de Ortega se incluye en este grupo. Ortega utiliza las categorías de la vida entendida en este modo: vivencia, teoría de las generaciones, perspectiva, para el desarrollo de su filosofía. El vitalismo en la filosofía se representa como una doctrina contraria al racionalismo. Los conceptos más importantes alrededor de las que gira la filosofía vitalista son temporalidad, historia, vivencia, instintos, irracionalidad, cooperatividad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, muerte y finitud. Se puede entender la totalidad de la filosofía por Nietzsche como el intento más racional de hacer la vida lo absoluto. La vida no tiene fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma, y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva y racional, la vida como una creación o destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó que es posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su oposición o afirmación respecto a la vida. Es importante mencionar, la filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. Sin hacer metafísica, tratan de ser o envidiar, es decir, son herederos
de Heráclito. Heráclito. En la libertad no es solo característica de la voluntad, sino esencia del ser humano. Además, se abandona el concepto tradicional de razón, abstracta, especulativa o científica, para considerar la razón como vital o histórica. El vitalismo marchará paralelo a otras corrientes filosóficas que coinciden con él en estas características y en las críticas filosóficas predominantes en el siglo XX, idealismo y el positivismo. Esta es el historicismo, cuyo principal representante es Dilthey. Ya siendo conocimiento algunas generaciones de este tema, vamos a tratar algunas características más específicas sobre el vitalismo. La vida como realidad radical. Ontológicamente, la vida es la sustancia del ser humano. Genosiológicamente, conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición, que simpatiza con lo que quiere o quieren conocer. Más que razonar sobre las cosas, hay que tener experiencia vital de ella o con ellas. Axiológicamente, filosóficamente, de los valores, no hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno o lo malo, más la vida. No debemos entender el concepto vida únicamente como el proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de vida o tiempo, efectuando a lo animal en lo hombre, sino más bien del modo más amplio posible. Hablando un poco ahora sobre los exponentes principales del vitalismo, y para crear un contexto, históricamente mencionamos los nombres y fechas de muerte de los importantes precursores: el médico francés Javier Bich, el francés Francois Mettler en el año 1857, el escocés John Helch 1799, el médico George 1734, el médico francés Théophile Bourke 1776, el francés Hercule Bourke 1941, el filósofo Henry Bergson 1941, quien concibió el Antelbit, impulso de vida, fuente inagotable de lo que fluye perennemente sobre todas las cosas. Terchi de Charty 1951, José Ortega 1957, creador de un sistema llamado ratio vitalismo. Pierre de Corny 1947, el psicoanalista Will Chart 1957, quien identificó el impulso vital con lo que se denominó argón, energía común a todos los seres vivos, cuya máxima expresión es el orgasmo, concebida esta fuente de energía como cuantificable. El vitalismo para Nietzsche consideraba que lo real en la vida real, paradójicamente a Platón, tal elemento tiene una consideración biológica, no metafísica. La vida es inexpresable o inabarcable, por lo tanto no reducible a objetos de la ciencia. Por esta razón es también inconcebible en cuanto no admite distinción entre objeto o sujeto de conocimiento. Nietzsche, vitalismo y fenomenología. En resumen, pues el centro de la gravedad del ser humano no está en la vida, sino en otra, en el mundo de las ideas. En esta otra vida crea a nosotros un sentimiento de culpabilidad, un resentimiento por la vida. Esa moral solo es posible si imaginamos a alguien fuera de la vida, del mundo que dirige la historia de los hombres. Nietzsche distinguió dos tipos de moral: la moral de los señores, propia del superhombre, ama la vida y el poder. La moral de los esclavos es la inversión de los valores, el dolor y la pequeñez.
Para Nietzsche, los débiles han tenido fuerza para imponer su criterio a los fuertes. Para superar esta decadencia, en Occidente va a poner en su puesto superhombre, libertad de toda servidumbre religiosa, de todo dogmatismo católico. Para Nietzsche, critica las ciencias positivas porque han intentado materializar la realidad para tener control de ella, y en esto nos ayuda a conocer las cosas y no solo a establecer una realidad cuantitativa en ellas. La visión de Dios, trascender y suprema ley universal, va siendo sustituida por nuevas ideas. La muerte de Dios en la metáfora que expresa la muerte de los verdaderas absolutas, inmutables. La muerte de Dios supone la muerte de Dios monoteísta, de Dios de los metafísicos. Para Nietzsche, la idea de Dios es lo que impide al hombre llegar a ser superhombre. Dios es la gran objeción contra la vida. La vida acaba donde comienza, en el reino de Dios, y matándole, redimiendo al mundo en el superhombre que ocupa el lugar de Dios. El hombre es un fin, sino mismo un ser miserable, porque desprecia la tierra. El cuerpo es el ser medio a ser entre la bestia y el superhombre. Las transformaciones del hombre van en camino al superhombre como camello. Representa al hombre que soporta el peso y la carga de lo tradicional occidental. Su máxima expresión, león, el hombre superior que elimina los retos del pasado, crítico y dueño de sí mismo, impone su voluntad y lucha contra el último Dios. Niño, el superhombre. Bueno, la visión de Dios